Bueno, entonces espero que tengas tu Biblia en mano. Vamos a empezar en el libro de Santiago, así mientras vas buscándolo. Y quiero comentar, y a partir de esta reflexión que voy a hacer al principio, vamos a desarrollar la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a esto, que muchos hijos de Dios pueden creer, ¿sí? Pueden creer que la relación de él con Dios está condicionado con cometer o no errores, ¿sí? Cuando uno comete errores, se aleja de Dios y se rompió la relación con Dios. Cuando se porta bien, no, ¿sí? Entonces, algunos creen que la relación con Dios, ¿sí? La relación de hijo de Dios con su padre se condiciona por eso, por cometer o no errores, por agradarle o no a Dios. Pero tengamos en cuenta esto, y es lo que yo quiero que tengamos bien en claro y documentado directamente de la palabra de Dios, que al ser hijos de Dios, nuestra relación con Él no se puede cortar, no se puede terminar. Nuestra condición de ser hijos de Dios no se puede deshacer. No podemos dejar de ser hijos cuando ya lo somos. ¿Por qué? Porque esta relación de hijos de Dios con nuestro Padre está basado en el amor y en la gracia, y no en obras. Te lo digo de vuelta. La relación con nuestro Padre está basada en el amor, en la gracia y no en obras, no en lo que podamos hacer o no. Nuestro tema de hoy, entonces, quiero ver qué relación, directamente en la palabra de Dios, qué relación existe, que Dios diga, entre la fe, las obras y la salvación. Y ese sería el título de nuestra enseñanza de hoy: fe, obras y salvación. Para eso voy a leer en Santiago capítulo 2, versículo 14, un versículo donde aparecen estos tres conceptos. En Santiago 2, versículo 14, podemos leer lo siguiente: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Son dos preguntas que hace. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Son esas dos preguntas. Entonces, como te decía, en este versículo, en este único versículo, se menciona tanto la fe, las obras como la salvación, ¿sí? Nuestra relación con Dios, como dije antes, está basado en el amor y la gracia y no en obras. Pero entonces comencemos a hablar de qué es la palabra gracia, porque muchas veces se malinterpreta. La palabra griega, que no importa cuál sea porque no conocemos el idioma griego, pero sí puedo decirte que el significado de la palabra griega que se encontraron en los textos más antiguos para la palabra gracia, usada en la Biblia, significa favor gratuito inmerecido. Eso significa la palabra griega que acá lo vemos traducido como gracia. Favor gratuito inmerecido. En otros pasajes también puede traducirse o querer decir favor inmerecido de Dios. Entonces, no se puede confundir la gracia con las obras, ya que son dos cosas completamente diferentes. Y quiero compartirles, vayan a Romanos capítulo 4, un versículo que Dios mismo puso en su palabra para que veamos la diferencia que hay entre lo que es gracia con lo que es obras, ¿sí? La gracia no es obras, son justamente todo lo contrario. Te recuerdo el significado de la palabra gracia, que es favor gratuito inmerecido o favor inmerecido de parte de Dios. En Romanos 4, versículo 4, leemos en la versión Reina Valera 1960, que es la que habitualmente usamos, dice así el versículo: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Esta es la traducción en Reina Valera 1960. Pero te quiero compartir otras 3 traducciones para que se note bien qué es lo que quiere decir este versículo. La nueva versión internacional de este mismo versículo dice así: ahora bien, compáralo con Reina Valera, si vos lo tenés ahí delante de tus ojos, dice así, nueva versión internacional. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le tome en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Y otra versión, la del Nuevo Mundo, dice: ahora bien, al que trabaja no se le cuenta el pago como bondad inmerecida, sino como deuda. Y la última, la de Dios habla hoy, dice: ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. Estas son distintas traducciones de Romanos 4:4, capítulo 4, versículo 4. En estas distintas versiones vimos que aparece la palabra gracia, después en otra versión, en ese mismo lugar, aparece traducido como favor, en otra bondad inmerecida y en otra regalo, ¿sí? Todas corresponden a la misma palabra griega que te mencioné antes, que quiere decir favor inmerecido de Dios. Lo que nos dice este pasaje, sea cual fuera la versión, es que cuando alguien trabaja por algo, recibe a cambio una recompensa. Esa recompensa no se le da a esa persona como un favor o como un regalo. ¿Por qué? Porque se lo merece, trabajó para eso. Trabajó para eso, entonces, que recibe la recompensa o el pago, que acá lo llama como deuda. ¿Sí? Se le debe algo, que es el pago. ¿Por qué? Porque le corresponde y trabajó para recibirlo. Cuando la palabra de Dios dice que algo se nos ha dado por gracia, significa que se nos dio como un favor inmerecido, como un regalo, como algo que no lo merecíamos y por lo tanto, si no lo merecíamos era porque no habíamos trabajado para eso. Por lo tanto, queda claro que algo se puede obtener por obras y vas a tener en retribución tu pago, porque te lo mereces por esas obras, o por gracia, que es cuando uno recibe algo sin haberlo merecido porque no hizo nada para recibirlo, no hizo ninguna obra para recibirlo. Por lo tanto, algo que uno recibe no puede recibirlo de estas dos maneras, o es por gracia o es por obras. Tengamos bien presente que entonces cuando Dios dice en su palabra, encontramos que algo recibimos por gracia, entendamos bien, es por gracia, no porque hicimos algo, porque si no ya hubiéramos tenido el pago y lo hubiéramos merecido ese pago. Vamos a ir en otro capítulo de Romanos, capítulo 11, versículo 6, un versículo que es muy lógico, que resume todo esto que te vengo diciendo hasta recién, ¿sí? O es por gracia o es por obras. Una cosa no puede ser las dos cosas a la vez. Fíjate, en Romanos 11, versículo 6, dice, fíjate la lógica que tiene Dios, ¿no? Y si por gracia, ya no es por obras. Si algo es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Fíjate que quiere decir que no puede ser algo recibido o lo recibimos por obras o lo recibimos por gracia. No ambas a la vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son totalmente opuestos. Te recuerdo que la gracia es algo recibido inmerecidamente de parte de Dios. En cuanto al tema de la salvación, nosotros dijimos que íbamos a ver la relación entre la fe, las obras y la salvación. En cuanto al tema de la salvación, que está muy unida a la justificación, Jesucristo llena todos los requisitos, ¿sí?, para que
nosotros simplemente confesándolo al Señor Jesucristo como nuestro Señor y creyendo que Dios lo levantó de los muertos, ya somos salvos. Esto lo dice en Romanos 19, que después lo vamos a tocar con un poquito más de detenimiento. Y al ser salvos y al ser hijos de Dios, somos justos, somos justificados. ¿Por qué? Porque Dios nos limpió de toda culpa. Justificación significa que nosotros estamos limpios, sin culpas y sin condenación. Y ser salvos es algo que recibimos por gracia. Y eso lo quiero leer en Efesios 2, por favor, capítulo 2, vamos a leer versículo 8 y 9. Teniendo en cuenta entonces, ¿qué quiere decir recibir algo por gracia? Estamos viendo qué es lo que recibimos nosotros de parte de Dios inmerecidamente. Es decir, que no tenemos que hacer nada para recibirlo, sino sería por obras. En Efesios 2, versículo 8 y 9, podemos leer lo siguiente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Te lo repito por si no escuchamos bien. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿sí? No es algo nuestro, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Alguna duda de lo que Dios te está diciendo acá? Nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe, y no porque hayamos hecho algo nosotros, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Este pasaje, ¿sí? Está un poco más explayado y con más detalles en Romanos 3, que me gustaría leerlo junto a vos. Romanos 3, versículo del 20 al 28, explaya un poquito mejor, con más detalle, lo que leímos en Efesios 2. Podríamos decir que Efesios 2 es el resumen de lo que voy a leer ahora en Romanos 3, versículos del 20 al 28. Mirá, dice, en el 20 empezamos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, como dice acá, gratuitamente por su gracia. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante que la redención que es en Cristo Jesús. Este versículo 24 es muy importante que tengamos en cuenta. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sigo en el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras?, se pregunta. No, la respuesta está acá, no inventemos ninguna respuesta. ¿Por lo de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si alguien, para ser justo ante Dios, cree que tiene que hacer tal o cual cosa, entonces es obvio, ¿sí? Si alguien cree eso, es obvio que al fallar o al desobedecer algo,
que diga la palabra de Dios o al cometer errores, significa que ya deja de ser justo, porque fue por obras. Lo cual significa que sería injusto, con lo cual significa que es culpable, es digno de condenación. Y nosotros, te recuerdo que leímos hace un ratito, que al ser justificados somos limpios y libres de toda condenación, ¿sí? Y no dejamos esa condición de ser hijos y justos ante Dios. Nuestra justicia, el ser justos, no tiene nada que ver con nuestras obras y tiene todo que ver con qué obra. La única obra terminada de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí tuvo que hacer algo. Él, nuestro Señor Jesucristo, hizo todo lo necesario por nosotros. Él se puso en nuestro lugar. Él se dio a sí mismo por nosotros, para que nosotros nos volviéramos justos en el momento de comenzar a ser hijos de Dios. Y porque su obra, la obra del Señor Jesucristo, está completa y está terminada, nuestra justificación también está completa y terminada. Sigamos en Romanos, pero en el capítulo 8 te quiero leer 2 versículos referidos a esto. Romanos 8, unos capítulos más adelante de lo que estábamos, versículos 29 y 30, leemos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ves? Somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo nosotros, porque así como Él es Hijo de Dios, nosotros también lo somos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién nos justificó? ¿Quién nos hizo justos? Nosotros no hicimos nada para ser justos, ¿sí? ¿Quién nos hizo justos? Dios. No fue producto de nuestras buenas obras, sino que Dios fue el que por gracia nos hizo justos. Dios, a través de la obra finalizada de Jesucristo, nos hizo justos. Vean que estamos hablando en pasado, porque ya somos justos. Nuestra justificación es algo que ya fue hecho en el mismo momento que comenzamos a ser hijos de Dios. No es algo que se va completando de a poquito cada día. Ya somos justos en el momento del nuevo nacimiento. No depende de nuestro comportamiento, ni es algo que se evalúa cada día en base a nuestras obras. Ya somos justos, recibimos justificación al comenzar a ser hijos de Dios. De lo contrario, si no fuera así, es un regalo que está puesto a prueba. ¿Y qué clase de regalo sería, no? Es dado gratuitamente a cualquiera que cree en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Nuestra salvación y nuestro derecho de estar frente a Dios sin sentimiento de culpa o condenación, o sea, que somos justos, recibimos la justicia de Dios, no está basada en cuántas buenas obras hemos hecho, hacemos o haremos, sino que depende exclusivamente de la gracia de Dios. No lo merecimos, Él nos lo dio por amor a nosotros. Pero alguien sí tuvo que trabajar para que todos estos regalos fueran gratis para nosotros. Y esa persona no fuiste ni vos ni yo, sino que fue nuestro Señor Jesucristo. Nos fue dado como resultado del favor inmerecido y el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque nadie merecería tan tremendo regalo de parte de Dios que entregó la vida de su primogénito Hijo,
para que a través de Él nosotros seamos salvos y justos. Desde ese mismo momento que nosotros comenzamos a ser hijos de Dios. Ahora sí vamos a leer con detenimiento Romanos 10, que te lo había mencionado antes sin leerlo completo. Romanos 10, versículos 9 y 10, que lo leemos. Cuánta oportunidad tengamos, lo hacemos. Porque así es como comenzamos a ser hijos de Dios. Que dice que si confesares con tu boca, en el 9, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. Pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Cuando dice, si creyeres en tu corazón, no se refiere literalmente, como también en varias oportunidades comentamos, no se refiere literalmente al órgano del cuerpo humano, corazón, ¿sí? Sino que significa que es la parte interior de la mente, la parte más íntima de nuestro ser. Y entonces, con respecto a la frase con el corazón se cree para justicia, por otro lado, significa que debemos tener en lo más profundo de nuestro corazón la convicción de que somos justos ante Dios. ¿Pero cómo? Por gracia. Entendamos que nadie es justificado y salvo mediante obras. Entonces, retomando el primer pasaje, si querés hacer una marquita, andá yendo porque después lo vamos a volver a leer en Santiago 2, versículo 14, y si no te lo leo de vuelta porque es el primer pasaje que leímos que decía, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Eran dos preguntas y a partir de ahí empezamos a desarrollar el tema, ¿no? Si empezamos en la primera parte, vemos que se está hablando de que alguien dice que tiene fe, ¿sí? Es decir, que dice que es una expresión verbal de la fe de una persona. Y esa fe, que se dice nada más, no es suficiente para salvarle. Que sería la respuesta a esa segunda pregunta. ¿Esa fe que dice tener es suficiente para ser salvos? Y la respuesta ya directamente puedo decir que no. ¿Por qué? Porque en Romanos 10:9 leímos que decía que si creyeres en tu corazón, la fe tiene que salir del corazón, no de la boca para afuera. La fe que simplemente es de la boca para afuera, es decir, que no existe en el corazón, no es verdadera fe. Como el Señor Jesucristo dijo, anótatelo y después léelo con más detenimiento todo el pasaje en Lucas 6:45, anótalo porque después lo vamos a leer, ¿sí? Pero no quiero dejar pasar en este momento que Jesucristo en una oportunidad dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando en Santiago 2 leemos que alguien dice tener fe, pueden pasar dos cosas. Que esa confesión, ese dicho, sea genuino, ¿sí? Es decir, que sale del corazón, que es una fe real, o puede ser que sea de la boca para afuera. A esa confesión de tener fe la relaciona con las obras, ¿sí? Cuando dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Bueno, tomemos el primer caso, que dice que si la confesión es genuina, si sale del corazón. Esta confesión de tener fe, ¿sí? Es una confesión que ya está en el corazón y como decía Jesucristo, en una oportunidad dijo que de la abundancia del corazón habló la boca. Si esa confesión es genuina, ¿sí? Es una confesión de fe que ya está en el corazón y entonces acá viene la relación con las obras, ¿sí? Las obras no son el fundamento ni la razón de la relación que nosotros tenemos con Dios, sino que las obras son el fruto
de esa relación. Es una consecuencia natural de tener una fe genuina, tener obras. Dicho de otro modo, aunque no somos salvos por obras, porque lo leímos en varios registros, porque somos salvos por gracia, sin embargo, las obras son una consecuencia natural de ser salvos por gracia. Vienen como un fruto, como resultado de la fe que está presente en el corazón. Ahora sí, te voy a leer Lucas 6, que te había mencionado antes, Lucas 6, versículo del 43 al 45, porque el mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras, fíjate, Lucas 6, 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Justamente basado en esto es que digo que el fruto, es decir, las obras de todo hombre, es el resultado de lo que hay en el corazón de esa persona. Como también en Romanos 10:10 que leímos que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es exactamente igual. En otras palabras, la boca debe reflejar siempre lo que hay en el corazón. No hay salvación simplemente cuando la boca confiesa, sino cuando en el corazón haya creído, y luego, como resultado, la boca confiesa esta fe. Y como leímos recién, que lo que existe en el corazón, tal es el tesoro, tal es el árbol, tal es el fruto, la fe que existe en el corazón produce naturalmente obras. Se ve en ese árbol el buen fruto respectivo. Al buen árbol, buenos frutos. Vamos yendo a Gálatas capítulo 5 mientras. Entonces, las buenas obras son algo muy natural, tan natural como cuando un buen árbol da un buen fruto, ¿sí? Decía Jesucristo, un buen árbol no puede dar malos frutos. Cuando alguien nace de nuevo, es decir, renace del Espíritu de Dios, es hijo de Dios, confesando y creyendo lo que leímos en Romanos 10, 9 y 10, es sellado con el Espíritu Santo, recibe una nueva naturaleza y se convierte en hijo de Dios. Esta nueva naturaleza da frutos cuando caminamos según la voluntad de Dios. Como Pablo dice por revelación de Dios en Gálatas 5, en el versículos 22 y 23, mirá lo que dice acerca del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas cosas que mencionamos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, sigue mansedumbre, templanza, todas esas cosas que mencionamos son características mismas de Dios. Dios es amable, Dios es bueno, Dios es gentil, fiel, ¿sí? Ahora, todos los hijos de Dios, me estoy refiriendo a la gente que confesó genuinamente desde el corazón al Señor Jesucristo y creyó que Dios lo levantó de los muertos, es absolutamente normal que estas mismas características de nuestro Padre sean nuestras también. Que seamos buenos, amables, gozosos, benignos y todo lo que menciona.
porque esto que se menciona acá es fruto del Espíritu que recibimos. Es normal parecernos a las características de nuestro Padre. Lo mismo pasa con nuestros hijos, el que es papá, ¿sí? Nuestros hijos carnales, es normal que se nos parezcan a nosotros. Y a su vez nosotros parecernos a nuestros padres. Los hijos de Dios no pueden ser una excepción, y con mucha más razón, ¿sí? Nosotros nos tenemos que parecer más, cada vez más a nuestro Padre. Y el reflejo de cómo es nuestro Padre fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que poner nuestros ojos en Él. Tenemos que reflejar al mismo Dios en nuestras obras, en nuestro andar. Ya que en cada uno de nosotros, tener presente que cada vez que una persona renace del Espíritu de Dios, es Dios en Cristo en cada una de esas personas. Nosotros somos Dios en Cristo en nosotros. Las obras, el fruto, demuestra de quién somos hijos realmente. Eso debería reflejar. Voy a leerte un pasaje de Juan capítulo 8, que el Señor Jesucristo confronta a algunos judíos que decían tener fe, pero sus obras decían lo contrario. En Juan 8, te voy a leer el versículo 30 y parte del 31 para que veas el contexto, con qué personas estaba hablando Jesucristo. Juan 8, 30, espero que hayas llegado, si no te lo leo, que dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, creyeron en Jesucristo. 31, la primera parte nada más, para después abocarnos a lo que quería compartirte. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Sí? Lo que vamos a leer, ahí voy a dejar, es la primera parte del versículo 31. Jesucristo le está hablando a algunos judíos que habían creído en él. ¿Sí? Y miré lo que les decía. Vamos a saltar al versículo 37, Juan 8, 37. En adelante, dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Pero con firmeza se lo dijo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le pregunta. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, y acá les dice quién es el padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Si Dios era realmente el Padre de ellos, no hubieran llevado a cabo esas obras. Eso es lo que les dice Jesucristo. Ellos, sin embargo, según les dijo Jesucristo, hacían las obras de su padre, el diablo. Lo que quiero decir es que las obras, el fruto de cada hombre, tiene que ser la prueba del hijo de quién es.
Si alguien es realmente hijo de Dios, tiene que procurar hacer las obras de Dios. Y de hecho, las hará normalmente y naturalmente, ya que está en el ADN que tenemos en el momento de renacer, en el ADN espiritual que tenemos, en nuestra nueva naturaleza. Sé que se enseña que cuando se confiesa a Jesús como Señor y se cree que Dios le levantó de los muertos, uno es salvo, pero no perdamos de vista que es desde el corazón. Este detalle no tenemos que perder de vista. Que tiene que salir esta confesión desde el corazón. Es la fe en el corazón la que salva. Y la confesión simplemente de la boca para afuera no lo es. Es la fe que se confiesa y que emana desde el mismo corazón de uno. En Mateo 7, versículo 21, otra vez vamos a recurrir a lo que nos enseñó el Señor Jesucristo y que Dios decidió que quede en su palabra registrado. Mateo 7, versículo 21, dice muy claramente Jesucristo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para alguien que dice Señor, Señor, no es suficiente para la salvación. Necesita verdaderamente decirlo desde el corazón. Y si lo dice en serio o no, será demostrado por su fruto, el cual hace que lleve a cabo la voluntad del Padre. Las obras saldrán naturalmente, como el fruto viene naturalmente de un árbol. Recordemos, vayamos a Efesios ahora, vamos a leer unos pasajes de Efesios capítulo 2. Recordemos entonces que la salvación y la justificación que hemos recibido por gracia, sin hacer nada para merecerlo, Dios nos hizo semejante regalo porque nos amó. Por eso nos regaló esto, la salvación y la justificación, sin merecerlo, por gracia. Una vez que somos salvos, nuestras obras deberán demostrar cómo es esa nueva realidad que cambió nuestras vidas. En Efesios 2, entonces, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y si quedaba alguna duda, entre paréntesis, Dios pone en su palabra: por gracia sois salvos. Y en el versículo 8, saltemos, Efesios 2, versículo 8, hablando un poquito más acerca de este tema, del 8 al 10, dice: porque por gracia nuevamente sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto lo habíamos leído antes. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, tenemos el ADN de Dios, somos sus hijos, y Dios nos ha preparado buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Las buenas obras que Dios nos tiene preparadas no preceden, no van antes de la fe y de la salvación. Sin duda, las obras vienen luego como el fruto de lo que hemos recibido por gracia. Dios juzgará las obras de cada uno de nosotros, ¿sí? Dios conoce nuestros corazones. Nosotros no tenemos que hacer obras para que los demás lo vean.
Dios va a juzgar, pero lo que estoy diciendo es que hacer las obras de Dios es algo natural que sale de nuestro ADN. Recordando Santiago 2:14, que decía, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Se acuerdan qué es lo que estamos desarrollando? La fe de palabras y solo de palabras es una fe muerta, como un árbol muerto, porque no da frutos. Y a ese hombre es al que se refiere la palabra en Santiago 2, es al que dice nada más. Y entonces esa clase de fe, para esa clase de fe, viene la pregunta, ¿puede la fe salvarle? ¿Esa fe salvarle que dice tener? Y la respuesta es claramente que no. La fe en el corazón es la que salva. Y si la fe está realmente presente, entonces no hay necesidad que nadie diga que tiene esa fe. No es necesario, digo. Esta fe se va a ver manifestada a través de las obras, que es el fruto que lleva como consecuencia. El fruto, el caminar en las obras de Dios, que nos ha preparado de antemano para nosotros, ese es el fruto que nosotros tenemos que demostrar y para las que nos ha creado, que es el resultado natural de la fe. Esta es la relación entonces que quería mostrar entre la fe, las obras y la salvación. Tanto la salvación y la justificación es por gracia, ¿sí? No lo merecíamos, no tenemos que hacer nada, no es por obras. La fe en el corazón, la confesión de fe en el corazón de lo que dice Romanos 10:9, esa es la fe que nos va a salvar. Ninguna obra nos va a salvar, pero sí las obras van a ser el fruto de esa fe que nosotros alojamos en el corazón, porque esas son las obras que Dios tiene preparado para nosotros. Es evangelizar, es predicar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo como podamos, como Dios nos dé el trabajo a través de nuestro Señor Jesucristo para hacer, para servir a través de esas obras y en beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Esas son las obras que Dios nos tiene preparados, pero van a ser reflejo de la fe genuina que nosotros tenemos en el corazón. Entonces, somos hijos de Dios por gracia, por el amor que Él nos tuvo, y no tenemos que hacer nada para poder seguir siendo hijos de Dios. Una vez que nosotros somos hijos de Dios, nos mantenemos en ese estado, ¿sí? Mantengámonos en comunión con Él para mostrar en los buenos frutos reflejo del ADN que Dios nos dio a través del don de Espíritu Santo. Bueno, por eso, Padre, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por tremenda gracia, misericordia y amor hacia todos nosotros, que precisamente no tenemos que hacer nada para poder ser salvos y para poder acceder a ser hijo tuyo, sino solamente y nada más y nada menos que creer. Solamente teniendo esa fe, esa creencia, accedemos directamente a todos los beneficios de ser tu hijo. Por eso, Padre, te doy gracias por esto, por tu palabra, por bendecirnos con ella y porque, tengamos a bien entenderte, Dios, tener la sabiduría y el entendimiento para comprender qué corazón tan hermoso tenés y qué bondadoso y amoroso sos para todos tus hijos. Gracias por esto, precisamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.